alegría, el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneceré en mi amor, permaneceré en mi amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y vamos ya a nuestro cuarto episodio, cuarto capítulo de esta serie especial, de este especial Semana Santa que estamos haciendo desde el Ministerio Abrazando Nuestra Fe, hoy, miércoles santo, que además para nuestra iglesia, para nuestra iglesia venezolana, tiene una connotación muy, muy especial. En Venezuela tenemos una devoción de años a una imagen que está en la iglesia de Santa Teresa, que es la imagen del Nazareno de San Pablo, al cual se le atribuye un milagro muy importante, que además tiene hasta un poema asociado al limonero del Señor, y que era el momento de una peste muy fuerte que había especialmente pues, en el país, pero especialmente en Caracas, y que justamente al atorarse allí pues se entendió que la imagen iba en procesión y se atoró en este árbol, cayeron los limones, y a partir de ahí se hicieron como unas, no sé si decir como unas limonadas, algo, pero a partir de allí hubo una sanación en el país. Y esta imagen, que es de Jesús cargando la cruz, el Nazareno pues de San Pablo, por ejemplo, el día miércoles santo, un día como hoy, va a ser de muchísima peregrinar en Caracas. Viene gente del interior del país. Semana Santa, más bien en Caracas ocurre lo que en otras asuetos no ocurre, que es que Caracas, más que quedar sola, trae muchos también temporadistas. Sí, hay personas que aprovechan para ir a playas, para vacacionar, pero también en Caracas llegan muchos temporadistas. En nuestra serie, como lo hemos tratado, como lo hemos venido señalando, pues vamos haciendo un recorrido de momentos de Jesús o de algunas enseñanzas de Jesús que iban hablando en torno a su pasión, muerte, para poder llegar a la resurrección. Hemos hecho un recorrido desde el Jesús que entró de Jerusalén, desde el Jesús misionero, el Jesús que además mira a Jerusalén de lejos y exclama con añoranza: oye, ¿cuántas veces quise que vinieras a mí, tú que matas a tus profetas? Y que además nos deja una gran enseñanza para nosotros, cómo hoy le damos acogida o no a la palabra de Dios. Luego, la pregunta que hicimos el día martes santo, el día de ayer: ¿quién es Jesús para nosotros? Y sobre todo, si dentro de nosotros estamos defendiendo los intereses de Dios o los intereses del mundo. Y hoy llegamos a una afirmación que además es una reflexión, es para pensar dónde está mi fortaleza ante un escenario de poder, de persecución. Cuando estoy ante las autoridades del mundo con toda la potestad de aplastarme, de maltratarme, de perseguirme, hasta de quitarme la vida, ¿cómo es mi actitud ante los poderes del mundo versus el poder de Dios? En la reflexión de hoy vamos a encontrarnos con la frase central, que es cuando Cristo le dice a Pilatos: sí soy rey. Vamos a escuchar un poquito el contexto de esta lectura, vamos a entrar un poquito en el momento, para luego entonces hacer una reflexión del mismo y cerrar, como lo venimos haciendo en los episodios anteriores. Este cuarto episodio no será la excepción, será con otro canto, sobre todo un canto que nos va a invitar a caminar con Dios, a caminar con sus fortalezas, inclusive como aquel
poema o aquella enseñanza, aquel cuento, historia de huellas en la arena, del hombre que veía un par de huellas cuando todo estaba bien, pero dos pares de huellas cuando todo estaba bien, pero un solo par de huellas cuando las cosas no iban tan bien. Y él le reclama a Dios y le dice, ¿por qué en los momentos difíciles me dejaste solo versus en los momentos buenos si ibas conmigo? Y Dios le dice, es que cuando viste solamente un par de huellas era porque yo te llevaba en mis brazos. Jesucristo, cuando entró a Jerusalén, ya sabía a lo que iba, él lo tenía claro. Si le quitamos el elemento divino, el elemento de Dios, que no se lo podemos quitar, pero en un ejercicio netamente de humanidad, Jesucristo, siendo solamente humano, sabía que llegaba a un territorio complicado, un territorio de muchos riesgos. Es lo que le ocurriría a un cristiano hoy si, por ejemplo, va a Arabia Saudita o a un país de corte muy islámico con una Biblia en la mano y se para a predicar en una plaza pública donde reina el Corán, que además es un delito de muerte. O si te toca misionar en Nigeria, donde está, por ejemplo, los grupos de Boko Haram, ISIS, más hacia los lados de Irak, Afganistán, o en la misma China, la China popular, la República Popular de China, donde también el cristianismo sufre hondas persecuciones disimuladas por una economía de capital, pero con un corte político pues muy marcado hacia el comunismo, el socialismo, donde la religión no cabe, o sea, y menos la religión cristiana, que es tan compleja. Cristo sabía a dónde iba, y a pesar, que quizás es lo más doloroso, que él le predica a los suyos y los romanos esto no les incomodaba, al final Cristo se tiene que enfrentar porque su propia gente judía lo traiciona, lo vende, le quería ver morir, y no tenían la autoridad para hacerlo. Se lo llevan al lobo de los lobos, o sea, al propio imperio romano. Pilato, dice los textos bíblicos, que él tenía una esposa, si mal no recuerdo, la esposa de Pilatos se llamaba Claudia, y al parecer esta mujer tenía un cierto temor de Dios. Ella le pedía a Pilatos que este hombre de verdad no lo crucificara, porque, o sea, lo dejara libre, porque había algo en él que era de respetar. Algo que tenían los romanos, sobre todo la sociedad romana, los emperadores, los reyes, eran profundamente supersticiosos, tenían deidades para todo. Era así como una suerte de los que eran los griegos, los egipcios. Y tenían sus dioses, tenían sus costumbres, y ellos controlaban lo que sabían que podían controlar. Pilato se encontró en una encrucijada, porque le lleva a un hombre que, bueno, su único delito aparente era predicar la buena nueva, contradecir aparentemente, hoy sabemos que no es así, contradecir cosas de la ley. Más bien Cristo le daba plenitud y mejor comprensión, pero sobre todo sí transgredía los intereses de los saduceos, que era como la clase élite de todo el grupo de sacerdotes, que vivían cómodamente con los romanos. A ellos no les incomodaba tener a los romanos allí, porque los romanos les permitía a ellos vivir bien. Y porque ya también había el temor de que si había una revuelta, pues Roma iba a venir con todo a destruir el templo. Algo que al final, en el año 70, en la década de los 70, ocurrió finalmente, es la destrucción total del templo. Pero se pensaba que Cristo iba a ser una suerte de lo que eran los grupos de los celotas, que eran unos grupos como terroristas que atentaban contra el Imperio Romano. De hecho, se cree que Judas Iscariote y el mismo Barrabás pertenecían a estos grupos, que lo que querían era independizar a Israel y recuperar la majestuosidad de lo que fue en los tiempos de David. Lo cierto es que, bueno, Pilato tuvo una suerte que no tuvo ni Caifás, que Caifás no tuvo ni la inteligencia de tener, ni Herodes tuvo la inteligencia de tener, que es que Pilato se lleva a Cristo aparte y está un momento a solas con él.
Pocas personas han tenido, más allá de los apóstoles, y hoy en la vida espiritual, hoy cualquiera de nosotros puede tener un momento a solas con Dios, pero presencialmente en este contexto histórico, yo creo que son poquísimos los personajes que aparecen con este grado de diálogo en soledad con Jesús. Eso es un deleite. Por poner un ejemplo, Nicodemo, capítulo 3 de San Juan. Nicodemo tuvo un diálogo a solas con Jesús. Y eso es un deleite, eso es un privilegio. Lamentablemente Pilato lo tuvo, y en cierta forma Pilato, al estar con Cristo, tiene que haber sentido muchas cosas internas. Si nos vemos, por ejemplo, el ejemplo de Zaqueo, que con solo mirar a Cristo se convirtió y tenerlo en su casa. El centurión romano, al que Cristo le hizo el milagro, que además proclamó una fe superior a todo Israel, de la boca mismo Cristo así lo afirma. Pero Pilato tenía muchos intereses arraigados en lo que significaba ser un procurador romano. Esta gente tenía ambiciones, esta gente tenía convicciones de ascenso, de crecer, ¿no? Bueno, Pilato se queda con Jesús, lo pone aparte y le pregunta directamente ya en el versículo 33 del capítulo 18, ¿eres tú el rey de los judíos? O sea, una pregunta muy directa. Esta misma pregunta, un poquito en la misma línea, aunque cuando se la hace Caifás fue en la línea del Mesías y era para proclamar, para una blasfemia. O sea, si Cristo decía que sí, pues para ellos era una blasfemia condenada con la muerte, según la ley de Moisés. Y Cristo responde con otra pregunta, muy característico de Jesús. ¿Viene de ti esa pregunta o repites lo que te han dicho otros de mí? Esto es fundamental para el liderazgo. Inclusive Cristo nos enseña cómo debe ser un liderazgo. El liderazgo del chisme, el liderazgo del me dijeron, o el liderazgo que se preocupa de verdad, entrar en verdad desde la observación directa, desde la escucha directa, desde el yo ser protagonista de lo que lidero. Pilato lo que hace es responder con un desprecio hacia el judaísmo. Dice, ¿acaso soy yo judío? Tu pueblo y tus jefes, además le machaca lo que es verdad. Tu pueblo y tus jefes, los sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús le dice, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mis guardias habrían luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reinado no es de acá. Pilato entonces la atrapa inmediatamente, dice, entonces tú sí eres rey. Y Jesús finalmente dice, tú lo has dicho, yo soy rey. Por eso nuestra reflexión de hoy es una afirmación, sí soy rey, referida a Cristo, sí soy rey, sí soy rey. Yo doy testimonio de la verdad y para esto he nacido y he venido al mundo. Todo el que está del lado de la verdad, escucha mi voz. Es aquí donde Pilato se cae como condorito, porque además ya después de este momento ya Cristo no proclamó más palabras hacia él. Pilato hace una pregunta muy ligera, muy rápida. Si hubiese reflexionado, si se hubiese tomado un tiempo más, Pilato hubiese sido un valiente, como por ejemplo lo fueron muchos romanos después. Si mal no recuerdo, en el libro de los Hechos, por ejemplo, el bautismo de Cornelio, que lo hace el propio Pedro, era también un hombre de peso en Roma. Pilato pregunta, ¿y qué es la verdad? Cuando él hace eso, ahí entra en el mundo del relativismo. Y cuando tú y yo entramos en el mundo del relativismo, nunca vamos a reconocer a Dios porque todo es relativo. Cristo, Dios no está en el relativismo. Dios está en el absolutismo de su verdad. O sea, Dios no relativiza la verdad. Puede entrar a tu vida, en mi vida, de maneras distintas. Puede tener un nivel de juicio y de misericordia adaptable a tu propia historia. Pero Dios nunca va a ser una verdad para ti y otra verdad para mí. Porque Dios es verdad, es esencia. Y esto es lo que nos enseña Jesús. Jesús nos enseña que ante las autoridades, ante el poder del mundo, nuestra fortaleza tiene que ser este ejemplo. Cristo estaba ante Pilatos y a solas.
Cristo pudo haber perfectamente manipulado a Pilato, porque podía hacerlo, porque es Dios, y además tenía la sabiduría por encima de Salomón. Podía haber dicho, no vale, esta gente, no le pares, mira, déjame ir, yo me voy a alejar de aquí un tiempo, déjame tranquilo, estos son unos locos, además que ni tienes un aliado. Ese es el diálogo diplomático del que no tiene una posición clara ante la verdad y ante la vida, ante sus propias convicciones. Cristo sabía que estaba ante el hombre que lo podía crucificar. Y además, esto se lo agrega Pilatos más adelante, porque Pilatos le dirá, ¿no sabes tú que yo tengo el poder de crucificarte o de liberarte? Y esto se lo hace luego de que le manda a dar una zarrapanda de palo, o sea, lo manda a latigar, a coronar de espinas, porque además se lo dejó al sadismo puro que era Roma o los soldados romanos, que disfrutaban, además si tenían un coliseo, disfrutaban viendo a la gente sufrir, desangrarse. Y es aquí donde Cristo nos enseña el poder que ven en el mundo tiene acción sobre ti y sobre mí, o si nosotros ejercemos poder desde lo que hagamos sobre otras personas, no olvidar que ese poder que tenemos, esa responsabilidad que tenemos, nos viene dada de lo alto. Y en el momento que Dios nos la quiera quitar, nos la va a quitar. Pero es que además los que tienen poder serán enjuiciados de una manera aún más aguda. Es lo mismo que ocurre con los consagrados. Un consagrado que camine, que reme en el mundo, disfrute, pasee en barco, sin olas turbulentas, se meta siempre por aguas tranquilas y lleve su consagración de vida sin problemas, cayéndole bien a todo el mundo. Eso es agarrar un talento, enterrarlo y pretender devolvérselo a Dios sin rasguños. O sea, llegar ante Dios sin rasguños, sin heridas, sin callos en los pies, sin callos en las manos, sin canas, sin los golpes que da precisamente el ejercicio de evangelizar. Da vergüenza llegar ante Dios así, porque Dios nos da la responsabilidad de evangelizar y los laicos no nos quedamos afuera. Yo tengo la responsabilidad con mi esposa, con mi hijo, y mi esposa la tiene conmigo, y después la tenemos en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, con nuestra propia fe. Creo que es importante recordar que en este momento donde Cristo tuvo en sus manos la posibilidad de salir airoso de un tormento que además él sabía por dónde venía, porque además el doble fracaso es cuando colocan a un delincuente al lado de él, un hombre que seguramente también amaba a Israel y quería los intereses de Israel, pero lo quería hacer por las armas, y es lo que Cristo le enseñará a Pedro previo a este momento, que fue cuando lo arrestaron. Pedro, baja la espada, porque el que espada muere, al que espada mata, espada morirá. El camino de la violencia no es el camino de Dios. El camino de las armas no es el camino de Dios, porque es que Dios, cuando vea personas, países, sociedades enfrentarse a sí mismo o entre sí, es como un padre que esté en la sala y ve a sus hijos cayéndose a cuchillazos, a palo, a golpe, y además tome partido de decir yo voy por el menor o voy por el mayor. No, es que Dios no quiere ver a sus hijos ni heridos ni maltratados, sino abrazados a su verdad. Cuidado con el relativismo de Pilatos. ¿Y qué es la verdad? La respuesta a eso es: Cristo es la verdad, depositada en la iglesia, no como dueños de la verdad, sino como administradores de la verdad. Que la iglesia no tiene nadie, ni el Papa tiene la autoridad de cambiar una coma de la ley y de las enseñanzas de Dios. Las administran y pueden proclamar verdades de fe reveladas, porque además el tiempo y la historia da para eso. Pero cuidado con creernos los dueños, porque al final, si nos preguntamos qué es la verdad, es porque no sabemos reconocer la verdad en ninguna parte. Vamos entonces a pedirle a Dios con esta canción de cierre que nos ayude a caminar con Él, a encontrarnos en verdad, a vivir la vida con fortaleza en los momentos de alegría, pero también en los momentos de dificultad, porque Jesús es camino, verdad y vida. Veo la gente caminar
sentido, mi motivo para vivir más aquí. Yo quiero pedir ante el mundo que me ha de seguir. No es mi vida, es la dicha. Señor, hazme llegar hasta ti, oh Jesús. Dinos tú el camino que hay que seguir, entre piedras, entre espinas. Señor, hazme llegar hasta ti, oh Jesús, Jesús. Que Dios los bendiga y nos vemos en la oración.